Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauren Cubillo, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos. A continuación voy a hacerles un breve resumen sobre lo que son las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Normalmente escuchamos bastante sobre este tema, en especial si alguien pues ya ha sido colaborador o incluso si ha sido empleador. Sin embargo, es importante hacer un resumen y tener en claro cuáles son las obligaciones de los trabajadores y también cuáles son sus derechos. Derechos que muchas veces son violentados de forma muy desagradable, patronos que son inconscientes, empresas muy informales y obligaciones que también muchas veces no se cumplen por parte de los trabajadores. Podemos empezar con lo que son las obligaciones de los trabajadores. Entre esas podemos encontrar la obligación de la diligencia, la potestad sancionatoria que tiene el empleador hacia el colaborador. También podemos hablar sobre el comportamiento que debe presentar el trabajador fuera de la oficina o fuera de su área de trabajo. También podemos hablar sobre la competencia desleal, el respeto hacia las incapacidades y esos son básicamente temas bastante importantes. Hay ciertas otras obligaciones que son como más particulares por parte de ciertos tipos de trabajadores, por ejemplo los trabajadores públicos, como policías, por ejemplo, que tienen ciertas obligaciones particulares que no tendrán pues tal vez otros trabajadores. En especial podemos empezar con la obligación que tiene el trabajador de ser diligente en su trabajo. Es muy importante que si a mí me contratan para la función que me contraten, yo procure ser diligente en mi trabajo, hacer el trabajo de la mejor manera posible y ser consciente de eso. Muchas veces nos contratan para X cosa y puede ser que lo estemos haciendo como nosotros pensemos que está bien, pero tenemos que ser diligentes. Eso es parte de una obligación que tenemos los trabajadores. Por otro lado, podríamos hablar de las incapacidades. Muchas veces las personas aprovechan este derecho que tienen de poderse incapacitar en caso de algún tipo de enfermedad en la que de verdad se ve incapacitado para trabajar, y aprovechan para irse de vacaciones, aprovechan para emprender otro tipo de trabajo o actividad económica, y esto es totalmente prohibido. Debemos de respetar la obligación que tenemos de ser conscientes que ese tiempo es para un descanso, ¿verdad? No sé de que el doctor pues diga otra cosa. Algo bastante importante es también el respeto que se le tiene que tener a la empresa en la que estamos trabajando, y es muy importante no dar una mala imagen aun que estemos fuera de nuestra área de trabajo. En especial hay ciertos trabajos en los que es muy importante la imagen de la empresa, así que el comportamiento que yo pueda tener fuera de mi área de trabajo también es bastante importante. También otro de los aspectos es la potestad que tiene el patrón de sancionar. Es una obligación del trabajador mantener ese nivel de jerarquía, ¿verdad? En el que el patrono puede sancionar en caso de detectar alguna falta grave. Por otro lado, tenemos también lo que son los derechos de los trabajadores. Es muy importante entender cuáles son los derechos de los trabajadores, tanto si yo soy trabajador como que si soy empleador. Hay derechos que realmente en pleno siglo XXI no nos explica cómo hay empresas que no los respetan. Sin embargo pasa, y es importante explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, hay derechos como el derecho a la intimidad. Es un derecho que tiene todo trabajador, a pesar de que el empleador tiene la capacidad de vigilar que las actividades se estén realizando de la mejor manera, no puede incidir en alguna falta a los derechos fundamentales de ese trabajador, y entre esos derechos fundamentales se encuentra el derecho a la intimidad.
Eso podemos poner, por ejemplo, el hecho de que un empleador no puede revisar el computador de un trabajador sin que ese trabajador esté presente. Es por poner un ejemplo. También, por otro lado, el trabajador tiene derecho a no sufrir acoso laboral de ningún tipo. Hay que diferenciar el acoso laboral del acoso sexual, que son dos cosas totalmente diferentes. También el trabajador tiene ciertos derechos fundamentales, por ejemplo el derecho, bueno, que ya todos conocemos, del aguinaldo, cesantía, las vacaciones, el preaviso. Estos derechos también son derechos fundamentales que no se le pueden negar a ningún trabajador, a pesar de que en la actualidad tenemos un montón de empresas que tal vez obvian o incluso tratan de negociar estos derechos con los trabajadores. Son derechos que no se pueden negociar, que son derechos fundamentales, como le dije hace un momento. Explicar que, por ejemplo, el aguinaldo viene siendo un salario adicional que el empleador tiene que dar al trabajador. Es un salario adicional y hay una forma de calcularlo. Se suman todos los salarios brutos del trabajador en un periodo determinado de tiempo y normalmente se calcula a un año, es decir, se tiene que dividir entre 12 meses, que son los que tiene el año. Siempre surgen bastantes dudas respecto a eso y hay formas de calcularlo. Incluso los trabajadores pueden consultar la página del Ministerio de Trabajo y ahí pueden hacer sus cálculos en base a los salarios brutos. Es importante que se reporte el salario bruto y no el salario neto. Quiere decir que todos los ingresos que el trabajador haya recibido. Por otro lado, tenemos también el derecho a vacaciones. Normalmente se considera un día por mes laborado. Es decir, si he trabajado 12 meses, tengo 12 días de vacaciones como derecho. Esos días de vacaciones no deberían ser pagos, no deben ser pagos. Sin embargo, en algunas ocasiones sucede que se negocia y el empleador termina pagando esos días para que el trabajador no los goce, sino que los trabaje y se los paga. No debería ser así, debería ser un goce de vacaciones. Por otro lado, tenemos el preaviso. El preaviso es un derecho también que tiene todos los trabajadores y también el empleador. En caso de haber una renuncia, una terminación del contrato laboral, ya sea por renuncia o por despido, debe haber un rango de días que el colaborador puede seguir trabajando, debe seguir trabajando, mientras que se acomoda el asunto de la vacante de ese puesto. Se calcula básicamente por tiempo. Si el trabajador tiene menos de 3 meses de trabajar, pues no debería de pagar ese preaviso. Pero en caso de que tenga de 3 meses, de 3 a 6 meses de trabajar, tiene que dar un preaviso de 15 días. Y si fuera de un año en adelante, entonces sí tendría que dar un preaviso de un mes. Es muy poco tiempo para explicar todo, pero a grosso modo así funcionan esos dos. Por otro lado, tenemos también el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía es un tiempo que es un derecho que también el trabajador adquiere al tener cierto tiempo de trabajar en la empresa. Es un tipo de indemnización, ¿verdad?, que el empleador tiene que dar al trabajador, y este va de acuerdo a la cantidad de tiempo igual que el trabajador tenga de laboral, siempre y cuando la terminación del contrato laboral se dé con responsabilidad patronal. Y bueno, básicamente esos son los derechos más fundamentales que tiene un trabajador y que deben ser respetados, y las obligaciones también que deben ser acatadas por parte de los trabajadores. Muchas gracias.